Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que ha cautivado a muchos y que sigue generando un sinfín de preguntas: la verdad detrás de la supuesta ruptura, o el distanciamiento, entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, ya saben, la pareja de ensueño de Erkenci Kuş, la serie que nos robó el corazón. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Hubo algo más allá de los simples rumores que nos llegaban? ¿Por qué el amor que veíamos en la pantalla, esa chispa innegable, no logró trascender a la vida real? Hoy, amigos, nos vamos a adentrar en este enigma, a analizar las posibles causas y a tratar de desentrañar los misterios que rodean esta historia. Prepárense para un viaje por los entresijos del mundo del espectáculo, donde la realidad a menudo se confunde con la ficción, y donde las relaciones pueden ser tan complejas como un guión de telenovela. Y antes de que comencemos, para aquellos que son nuevos por aquí, una cálida bienvenida. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me encanta tenerlos a bordo y su apoyo es fundamental para seguir creando contenido que les interese. ***, el sueño hecho realidad, el éxito de Erkenci Kuş y el nacimiento del rumor ***. Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron la exitosa serie turca Erkenci Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador. La historia de Sanem y Can, una joven soñadora y un fotógrafo exitoso, conquistó a audiencias de todo el mundo. La trama, llena de romance, comedia y drama, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Pero, más allá de la trama, lo que realmente enganchó a los espectadores fue la química entre Demet y Can. Desde el primer momento, la conexión entre ellos era palpable. Sus miradas cómplices, sus gestos naturales, la forma en que se complementaban. Todo parecía indicar que lo que veíamos en la pantalla era algo más que una simple actuación. Era como si la magia de sus personajes se hubiera extendido a la vida real. Y por supuesto, los rumores de un romance fuera del set no tardaron en surgir. Los fans ávidos de romance y de un final feliz para sus ídolos, no tardaron en alimentar las esperanzas de ver a Sanem y Can, en la vida real, viviendo su propia historia de amor. Era como el cuento de hadas perfecto: dos jóvenes actores que, gracias a su talento y a su química, habían conquistado el corazón de millones. ¿Quién no quería que su amor fuera real? ¿Quién no soñaba con que ese romance de ficción se materializara en la vida real? El éxito de la serie fue innegable. Erkenci Kuş se convirtió en un fenómeno global, y Demet y Can se convirtieron en estrellas internacionales. Su fama se disparó y con ella, la expectación sobre su relación. Cada foto juntos, cada declaración ambigua, cada salida. Todo era analizado al detalle por los fans y por los medios de comunicación. Era como si la vida de estos dos jóvenes actores se hubiera convertido en un gran reality show. ***, la etapa de la ilusión. Primeras señales de romance ***. Inicialmente las cosas parecían ir viento en popa. Las redes sociales se inundaron de fotos de Demet y Can juntos, tanto dentro como fuera del set. Se les veía compartiendo momentos de complicidad, sonriendo, bromeando. Las entrevistas eran más cercanas, más personales. Se notaba una conexión especial entre ellos, una química que trascendía la pantalla. Los medios de comunicación, por su parte, alimentaban la ilusión de los fans. Se publicaban artículos sobre su supuesta relación, se analizaban sus gestos, se especulaba sobre su futuro juntos. Todo esto contribuía a crear una atmósfera de entusiasmo y de expectación. La gente quería creer en ese amor, quería verlos juntos, quería que su cuento de hadas tuviera un final feliz. Las declaraciones de los actores, aunque ambiguas, no hacían más que alimentar la esperanza. Evitaban negar rotundamente los rumores, lo que dejaba abierta la puerta a la especulación. A veces incluso dejaban caer alguna indirecta, alguna frase que sugería una posible relación. Todo esto generaba un gran revuelo entre los fans y los medios de comunicación. En resumen, durante un tiempo, todo parecía indicar que el amor de Sanem y Can se había materializado en la vida real. La ilusión era palpable y los fans vivían con la esperanza de que su pareja favorita, Demet y Can, fueran, de verdad, una pareja. Pero como suele ocurrir, la realidad es mucho más compleja y a veces, menos romántica que la ficción. Y poco a poco empezaron a surgir las señales de alerta. ***, el comienzo del distanciamiento, primeras fisuras en la aparente perfección ***.
Después de un tiempo de felicidad, empezaron a notarse las primeras señales de distanciamiento. Ya no se les veía juntos con la misma frecuencia. Las fotos en redes sociales, que antes eran frecuentes, comenzaron a escasear. Las entrevistas eran más distantes, menos personales. La complicidad, que antes era evidente, parecía haberse diluido. La pregunta que todos nos hacíamos era, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta pareja que parecía tan perfecta, que nos había hecho soñar con el amor verdadero, se estaba desmoronando? ¿Qué había ocurrido para que esa conexión especial se desvaneciera? ¿Por qué ese amor que parecía tan fuerte, que nos había llenado de esperanza, se estaba marchitando? La incertidumbre y la preocupación invadieron a los fans. Las especulaciones y los rumores comenzaron a circular con fuerza. Se barajaron muchas teorías, algunas más creíbles que otras, por supuesto. Pero todas ellas intentaban dar respuesta a una pregunta que todos nos hacíamos: ¿por qué Demet y Can, la pareja soñada, se estaban separando? Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de rumores y de especulaciones. Los fans, desesperados por saber la verdad, analizaban cada detalle, cada gesto, cada publicación de los actores. Intentaban encontrar alguna pista que les diera una respuesta, que les revelara el misterio. Pero la verdad, como suele ocurrir en estos casos, era mucho más compleja de lo que parecía. Asterisco asterisco teorías y rumores, desentrañando el enigma asterisco asterisco. Como suele suceder en estas situaciones, las versiones sobre la ruptura, o el distanciamiento, entre Demet y Can fueron muchas y muy variadas. Algunas de ellas basadas en el análisis y la especulación, otras alimentadas por el morbo y el sensacionalismo. A continuación, vamos a analizar algunas de las teorías más recurrentes y, en mi opinión, más plausibles. Asterisco 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 celos profesionales asterisco asterisco. Esta fue una de las primeras teorías que surgieron, y que circuló con fuerza. Se decía que la fama de Can Yaman estaba eclipsando la de Demet, y que esto generaba cierta tensión entre ambos. Can, con su físico y su carisma, había conquistado a una gran parte del público, y Demet, aunque también muy querida, parecía estar un paso por detrás en cuanto a reconocimiento mediático. Esta competencia, sumada a la presión mediática, pudo haber sido un factor determinante en su distanciamiento. Imaginen la situación: dos personas que están constantemente bajo el foco, cada movimiento analizado, cada palabra interpretada. No es fácil mantener una relación en esas circunstancias, sobre todo si existen diferencias de ego. El mundo del espectáculo, a menudo, es un campo de batalla. La competencia es feroz, y la lucha por la fama y el reconocimiento puede ser implacable. En este contexto, los celos profesionales pueden ser un problema muy real, que puede erosionar la relación de pareja. Es como si, en lugar de ser compañeros, se convirtieran en rivales. Además, la industria del entretenimiento suele ser muy exigente. Los actores a menudo se ven obligados a aceptar papeles que no les gustan, a participar en eventos que no les interesan, a hacer cosas que van en contra de sus propios deseos. Todo esto con el objetivo de mantener la fama y el éxito. En este contexto, los celos profesionales pueden ser aún más intensos, y pueden afectar negativamente a la relación de pareja. Asterisco 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 incompatibilidad de caracteres asterisco asterisco. Otra de las teorías que se barajaron fue la incompatibilidad de caracteres. Aunque en la pantalla parecían encajar a la perfección, la realidad pudo ser muy diferente. Can Yaman es conocido por su personalidad fuerte, su carácter a veces un poco impulsivo y su deseo de controlar las situaciones. Demet, por otro lado, es percibida como una persona más tranquila, reservada y con una personalidad más serena. Tal vez esas diferencias, que al principio pudieron ser atractivas, con el tiempo se volvieron un problema. ¿Recuerdan cuando dicen que los polos opuestos se atraen? Pues a veces también se repelen, y mucho. La compatibilidad de caracteres es un factor fundamental para el éxito de una relación. Si las personalidades de los miembros de la pareja son muy diferentes, es probable que surjan conflictos, malentendidos y tensiones. En el caso de Demet y Can, es posible que sus diferencias de carácter, que al principio pudieron ser atractivas, con el tiempo se convirtieran en un problema. Es importante destacar que en una relación, no solo se trata de amor y de pasión. También se trata de compatibilidad, de entendimiento, de respeto mutuo. Si estas cualidades no están presentes, es muy difícil que la relación perdure en el tiempo.
Asterisco 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 el contrato y la presión mediática asterisco asterisco este factor, a mi parecer, jugó un papel crucial en esta historia. Se rumorea que debido al éxito de Erkenci Kuş, los productores y las cadenas de televisión intentaron explotar al máximo la imagen de Demet y Can como pareja. ¿Cómo? Ofreciéndoles contratos conjuntos, obligándolos a participar en eventos juntos, y en definitiva, creando una imagen de noviazgo que quizá no era del todo real. Esto, por supuesto, habría ejercido una enorme presión sobre ambos, y habría dificultado la posibilidad de que su relación se desarrollara de manera natural. Imaginen sentir que estás obligado a estar con alguien no por amor, sino por cuestiones contractuales. ¡Qué pesadilla! La presión mediática, por su parte, también pudo haber jugado un papel importante. Los medios de comunicación, ávidos de noticias y de entretenimiento, no tardaron en especular sobre su relación. Cada foto, cada declaración, cada gesto, era analizado y comentado. Esto sin duda generó una gran presión sobre ambos, y dificultó la posibilidad de que su relación se desarrollara de manera natural. El mundo del espectáculo a menudo es un negocio. Los actores a veces se ven obligados a hacer cosas que no quieren, a decir cosas que no sienten, con el objetivo de mantener la fama y el éxito. En este contexto, las relaciones personales pueden verse afectadas, y pueden ser manipuladas para el beneficio de otros. Asterisco 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 factores externos e injerencias asterisco asterisco no podemos olvidar que las relaciones en el mundo del espectáculo, a menudo, se ven afectadas por factores externos, los representantes, las agencias, los amigos, la familia. Todas estas personas pueden influir, de una u otra manera, en la dinámica de la pareja. En el caso de Demet y Can, se especula que hubo ciertas injerencias, consejos y presiones que al final, terminaron por desgastar la relación. Es como si, en lugar de ser dueños de su propio destino, estuvieran sometidos a las decisiones de otros. Los representantes, las agencias y los amigos, a menudo, tienen intereses propios. Pueden querer que la relación de los actores se mantenga, o que se rompa, en función de sus propios objetivos. En este contexto, los actores pueden verse manipulados, y pueden tomar decisiones que no son realmente suyas. La familia, por su parte, también puede influir en la relación de la pareja. Los padres, los hermanos, los amigos, pueden tener una opinión sobre la relación, y pueden ejercer una presión sobre los actores. En este contexto, los actores pueden verse obligados a tomar decisiones que no son realmente suyas, y que no les hacen felices. Asterisco 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 simplemente no eran el uno para el otro asterisco asterisco y por supuesto, también está la posibilidad de que simplemente no fueran el uno para el otro. Que la química que veíamos en pantalla, aunque intensa, no fuera suficiente para construir una relación duradera. A veces la magia de la actuación puede ser muy convincente, pero no siempre se traduce en amor real. No todos los romances de ficción se convierten en realidad. Es triste, pero es la pura verdad. La realidad es que a veces las relaciones no funcionan. A pesar de la química, a pesar del amor, a pesar de todo, las cosas no salen bien. Las personas cambian, las circunstancias cambian, y a veces simplemente no se está hecho el uno para el otro. Es importante recordar que las relaciones son complejas, y que no siempre hay una explicación sencilla para el fracaso. A veces las cosas simplemente no funcionan, y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Asterisco asterisco la verdad detrás del misterio, una conclusión multicausal asterisco asterisco. En definitiva, la verdadera razón detrás del distanciamiento entre Demet Özdemir y Can Yaman es, probablemente, una combinación de todos estos factores. Celos profesionales, incompatibilidad de caracteres, presión mediática, contratos. Todo esto, sumado a la posibilidad de que simplemente no fueran el uno para el otro, contribuyó a la ruptura de esta pareja que en su momento, nos hizo soñar. La verdad es que al final, solo ellos saben lo que realmente pasó. Y aunque nos quedemos con la curiosidad, lo importante es recordar que al fin y al cabo, son personas, con sus sentimientos, sus problemas y sus propias vidas. Y al igual que nosotros, tienen derecho a decidir su propio destino. Es importante destacar que a pesar de la especulación, no podemos saber con certeza qué fue lo que realmente pasó entre Demet y Can. Solo ellos conocen la verdad, y es su derecho mantenerla en secreto. Lo que sí podemos hacer es analizar las posibles causas, y tratar de entender las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo. Asterisco asterisco el futuro de Demet y Can, éxito y profesionalismo asterisco asterisco.
Lo que sí podemos decir con certeza es que ambos han seguido adelante con sus carreras, demostrando su talento y profesionalismo. Demet Özdemir ha protagonizado varias series exitosas, como Doğu Unep Kaderindir y Anfara, y sigue conquistando corazones con su belleza y su talento. Can Yaman, por su parte, ha triunfado en el mercado internacional, participando en producciones en Italia y España, y consolidándose como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Ambos han demostrado ser profesionales excepcionales, capaces de superar los desafíos y de seguir adelante con sus carreras. Han demostrado que, a pesar de las adversidades, es posible seguir adelante y alcanzar el éxito. *** Reflexiones finales y preguntas para la comunidad ***. Así que, ¿qué les parece? ¿Creen que logramos desentrañar un poco más el misterio detrás de Demet y Can? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es su teoría? Me encantaría leer sus comentarios. No duden en compartir sus ideas y sus percepciones en la sección de comentarios. Recuerden que todas las opiniones son bienvenidas. ¿Creen que la presión mediática fue un factor determinante en su distanciamiento? ¿Piensan que la incompatibilidad de caracteres fue la causa principal? ¿O creen que simplemente no estaban destinados a estar juntos? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? ¿Cómo podemos aplicar lo aprendido a nuestras propias relaciones? Y por supuesto, ¿qué opinan sobre el impacto de las redes sociales y de los medios de comunicación en las relaciones de las celebridades? Agradecimientos y despedida ***. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Gracias por acompañarme en esta aventura. Como siempre, quiero agradecerles por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos.